Buenos días a todos. Es un gran gozo para nosotros estar aquí acompañándoos en este día del Señor. La verdad es que hace ya mucho tiempo que no hemos venido por aquí. La pandemia y todo ese problema que hemos tenido, la verdad que llevamos ya un tiempo muy complicado, ¿verdad? Tiempo en que no hemos podido ni congregarnos en nuestros locales. Pero lo que sí hemos comprobado es que el Señor ha estado con nosotros en todo este tiempo. Esto, desde luego, no nos sorprende porque es lo que Él nos ha prometido, ¿verdad? Cuando Él nos dio la gran comisión, el mandato de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, Él nos dio esta hermosa promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que todos podemos testificar a este hecho, a esta realidad de la presencia con nosotros en estos tiempos difíciles que hemos venido viviendo. De parte de nuestra congregación Alcorcón, como también de la iglesia en Toledo, os traigo saludos de los hermanos allí y aseguraros de que venimos desde hace siempre orando por vosotros y por la obra aquí en esta congregación. Aprovecho la ocasión para felicitar a nuestro hermano Alfonso, aunque sea un día antes, pero no importa, de esos 100 años. La verdad que me emociona mucho porque desde el primer día que venimos aquí, hace un montón de años, pues se hizo un lazo, creo que entre Alfonso, su hermano Eusebio, y de hecho pues he pasado mucho tiempo con ellos, tanto aquí como en el campamento que tenemos todos los años, siempre pues hablando de nuestras cosas. Tengo muchísimos recuerdos preciosos de Alfonso, de su hermano, bueno, de todos vosotros y de la obra aquí. Así que esto, yo diría que es mi segundo hogar. Os digo la verdad, que me siento tan bien estar aquí entre vosotros. Así que saludos de parte de los hermanos allí y también pues seguiremos orando para que el Señor siga obrando y bendiciendo la obra aquí, y también pues a vuestro pastor Alexandro y su mujer. Pues estamos muy contentos por la provisión del Señor, ¿verdad? Y ver la bondad, la misericordia de nuestro Dios siempre proviendo para todas nuestras necesidades. Bien, dicho esto, vamos ahora a hacer lectura en el pasaje donde con la ayuda del Señor queremos meditar en esta mañana. Es en el libro de Números, en el capítulo 23. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y antes de hacer lectura, vamos a tomar unos momentos para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, con gozo seguimos en tu presencia. Te alabamos por este tu día. Y gracias, Señor, también por estos himnos y alabanzas que venimos cantando, esta expresión de nuestra propia fe, de esta obra tuya en nuestros corazones. Te alabamos por tu palabra, esta palabra viva, esta palabra que está eternamente establecida en los cielos, pero también haciendo su impacto aquí en el mundo, como ha sido en nuestras propias experiencias, en nuestras propias vidas. Y en esta mañana somos conscientes, Señor, que con tu palabra abierta delante de nosotros no significa nada si no tenemos el autor mismo, el Espíritu Santo, obrando a través de la palabra en nuestros corazones. Así que, Señor, queremos ponernos ahora en tus manos. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu. Límpianos con tu sangre. Úsanos para tu gloria. Y haz, Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo.
Amén. El libro de Números 23, empezando a leer en el versículo 5. Nos dice la Escritura: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola: Aram me trajo de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Que contra Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿qué Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar de veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Zofim, a la cumbre de Pisga, edificó altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y vino él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, de nuestros corazones. Quiero dirigir vuestra atención esta mañana a un texto que tenemos aquí en este pasaje que acabamos de leer. Es simplemente una línea, pero una línea de tremenda importancia. Se encuentra ahí al final del versículo 10, donde este profeta falso, viendo el pueblo del Señor, dijo: muera yo la muerte de los rectos o de los justos,
porque es exactamente lo mismo y como está traducido en algunas otras versiones. Muera yo de los rectos o de los justos. La Biblia declara con mucha claridad que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y el rey David en oración dijo que apenas hay entre mí un paso entre mí y la muerte. La muerte es un hecho, es una realidad innegable. No importa por dónde vamos, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier aldea, en todas las partes del mundo encontramos cementerios que nos están recordando que no estamos aquí eternamente, sino estamos aquí para poco tiempo. Es muy cierto lo que Salomón afirma en el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. Pero no está hablando de su estado físico, sino de su estado espiritual. Y es igualmente verdad lo que Salomón dice también en este mismo libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, diciendo, no hay hombre que tenga potencia sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Está bien claro, y eso de alguna manera la providencia de Dios nos lo está recordando cada día de nuestras vidas, que un día tú, como yo, tendremos que abandonar estos cuerpos, tendremos que dejar este mundo y tenemos que partir al mundo en el más allá. Entonces, en la luz de esto, seguramente estáis de acuerdo conmigo que es conveniente que estemos preparados para este día. Y cuando digo preparados, no me refiero simplemente a la preparación física, la preparación legal, cosa que también tenemos que ir tratando, sino me refiero más bien a la preparación espiritual. Lo sorprendente de esas palabras de nuestro texto es por la persona que las está diciendo. Se trata de un profeta falso con el nombre de Balaam. Balaam fue contratado por Balac, el rey de Moab, para venir desde su tierra a la tierra de Moab con el fin de maldecir el pueblo de Israel. Y Balaam había prometido muchos premios para Balac si él consiguiese precisamente hacer esto. Pero lejos de maldecir, porque Balaam no podía hacer otra cosa sino lo que Dios le permitiera hacer y decir. Así que lejos de maldecir el pueblo de Israel, este profeta en 3 ocasiones trajo la bendición del Señor sobre ellos. Para Balaam solo pudo hacer lo que Dios le permitió hacer. Yo personalmente creo que lo que llevó Balaam a tener este deseo, a anhelar esta forma de muerte, es por lo que el Señor le había dicho en el segundo mensaje. Lo hemos leído aquí en los versículos 18 al 21. Dice, entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir y no podré revocarla.
no ha notado iniquidad en Jacob. Y eso es lo importante en cuanto a llevar a Balaam a esta conclusión: muera yo la muerte de los rectos. Eso es lo que le convenció. No ha notado iniquidad, el Señor no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. O sea, tal era el estado espiritual de Israel. Y fijaos, Israel con todas sus faltas, todas sus rebeliones, porque eso lo vemos a lo largo de esos primeros libros de la Biblia. Pero delante de Dios, Dios los está mirando no tal como son en su condición de pecado, sino viéndolos a través de su mediador, a través de su Salvador, el Señor Jesucristo. Y dice de que no ha notado ninguna iniquidad en ella, que nunca sería condenado, sino bendecido, y bendecido eternamente. Por esto, estoy convencido que Balaam deseaba la muerte que los israelitas iban a tener en el día de su muerte. Si somos sinceros, y espero que lo seamos, creo que es lo que todo el mundo desea, de llegar a ese día que está quizás no tan lejos de ninguno de nosotros. Pero con esta certeza que cuando llegue este día, ya sabemos lo que va a significar. Será, como dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo para estar presentes con el Señor. Pero la pregunta ¿es posible tener esta certeza? ¿Es posible vivir ahora sabiendo de que cuando venga el día de la muerte, nosotros vamos a morir esta clase de muerte? Hay tres cosas sencillas, pero no obstante muy importantes, que quiero subrayar aquí desde nuestro texto. En primer lugar, quiero asentar bien claro que es imposible para el ser humano en sí mismo morir a muerte de los rectos o de los justos. La razón es sencilla. Obviamente, para morir la muerte de los justos hay que ser justo, ¿verdad? Y allí es precisamente donde está el problema. Hemos leído antes el capítulo 3 de Romanos, donde el apóstol Pablo, en una sección citando del Antiguo Testamento, hace esta afirmación: no hay justo, ni aun uno. Nosotros sabemos prácticamente todas las normas hay excepciones. Pero esta es una norma a la cual no hay ninguna excepción. Y eso es lo que el apóstol está subrayando aquí cuando dice, no hay justo. Y si no lo entiendes, escúchame, porque dice, ni aun uno, no hay ninguna excepción. Un poco más adelante en el mismo capítulo, él vuelve a insistir y subrayar este hecho. Al final del versículo 22 dice, porque no hay diferencia. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que era el mundo en aquel entonces. El mundo en aquel entonces estaba dividido entre los gentiles y los judíos. Y dice el apóstol, no hay diferencia. Pero vamos a ver, ¿cómo no hay diferencia? Si son dos naciones completamente diferentes, si tienen idiomas diferentes, si es que también hay diferentes colores, hay diferentes de color de piel, diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a lo que es la condición espiritual del ser humano, no hay ninguna diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. La razón es porque todos igualmente fuimos representados en el primer hombre, en el primer Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto de Edén y allí entró en un pacto con él conocido de las obras. En este pacto, Adán era el representante federal de toda su descendencia. Y por supuesto, creado en la imagen de Dios, Adán era justo. Adán era santo. Adán tenía conocimiento de Dios en su persona, de la voluntad de Dios. Y en esta condición, Adán era capaz de cumplir todo lo que Dios demandaba de él. Y en aquel pacto Dios le instruyó tocante a lo que él tenía que hacer. Básicamente, tenía que obedecer a Dios. Y además en este pacto el Señor le dio promesas. Y una de esas promesas está implicado en este pacto, es que Dios prometió de que si él obedeciese totalmente todo lo que Dios le mandaba, él sería premiado con la vida eterna. En otras palabras, él iba a vivir eternamente en aquella felicidad, en aquel estado, en la comunión perfecta con su Creador. Pero en este pacto también Dios le dio una advertencia. Le dio la libertad para comer de todo lo que había allí en aquel huerto, que había en abundancia para todas sus necesidades. Pero le advirtió que de un solo árbol no debía comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque dice, en el día que comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entrando en el capítulo del Génesis, vemos allí las trágicas consecuencias de la desobediencia de Adán. Adán no murió físicamente en aquel momento, pero sí murió años después, resultado del pecado. Pero sí en aquel instante Adán murió espiritualmente. En otras palabras, aquellas características tan esenciales para estar disfrutando de la presencia y la bendición de Dios, perdió su justicia. Era injusto. Perdió su santidad, era corrompido por el pecado. Perdió su conocimiento de Dios, era completamente ignorante de Dios. Pero no solo él, sino también todos sus descendientes. Pablo confirma eso en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, eso es Génesis 3, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hecho que todos mueren es porque todos han pecado el pecado original, el pecado de Adán. Y como consecuencia, todos recibimos la misma paga, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Pero la muerte aquí en este contexto no solo es la muerte física. Y es por eso en Génesis 3 tampoco era lo principal. Es por eso Adán no murió físicamente en aquel momento, sino muchos años después. Pero lo que era principal es que él murió espiritualmente. La paga del pecado es la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la eterna separación de Dios. Esta muerte incluye la pérdida
de todas las características que Adán poseía en su inocencia. La justicia, la santidad, el conocimiento de Dios. O sea, como resultado de su pecado original, el ser humano fue desnudado, fue desvestido de tal forma que ya es a partir de aquel momento es incapaz de reparar por sí mismo el daño que sufrió en el primer Adán. Así es el mensaje que vemos reiterado continuamente a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En un momento muy triste de la historia de Israel, cuando el pueblo se había apartado del Señor, había dado la espalda a Dios, y Dios envía a su profeta Isaías con este mensaje. Isaías 1:6. Dice el Señor: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este mismo mensaje fue reiterado por el Señor a través del profeta Jeremías. Lo leí esta mañana en mi tiempo devocional, en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice: ¿mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es decir, cuando el etíope, el hombre, es capaz de cambiar el color de su piel, lo que es por naturaleza, cuando el leopardo sería capaz de cambiar lo que es por naturaleza, nosotros, tú y yo, por nuestras fuerzas, seremos capaces de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como es imposible, estas otras cosas, así también imposible para nosotros. Y por eso digo, es imposible para el ser humano por sí mismo morir la muerte de los rectos y de los justos. En segundo lugar, quiero también aclarar que para morir la muerte de los rectos y de los justos es necesario, imprescindible, su rectitud, poseer su justicia. Esto es lógico y es innegable. Entonces es imprescindible para nosotros averiguar lo que es esta justicia, porque si tú y yo queremos morir la muerte de los rectos con esta justicia, es imprescindible que tengamos ahora esta justicia. ¿Pero qué es esta justicia? Por lo que hemos aprendido anteriormente, es clarísimo que no pertenece a nosotros. Nosotros no somos capaces de producir esta clase de rectitud y de justicia. El Señor también reiteró este mensaje a su pueblo de Israel, que pensaba por sus buenas obras, que por su forma de guardar la ley de Dios, ellos llegarían delante de Dios como justos. Y el Señor dice en Isaías 64, versículo 4, si bien todos somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Subrayad esto. Todas nuestras justicias. Claro que todo el mundo pensamos que tenemos nuestra justicia. Piensa por un momento en lo que para ti es lo más justo, pensando en este momento delante de Dios que tú tienes que traer algo para convencer a Dios que tú puedes y debes ser aceptado. Piensa en una sola cosa que lograrías llegar delante de Dios.
Y piensa en algunas cosas más, traedlos todos como en un solo saco y presentadlos todos delante de Dios y escuchad lo que Dios te va a decir. Todas nuestras justicias, todas, como trapo de inmundicia. ¿Qué hacemos con trapos de inmundicia? Los tiramos a la basura porque no valen para nada. Y esto es precisamente lo que el Señor está subrayando aquí. Esta justicia humana no puede ser, o sea, esta justicia que estamos hablando aquí no puede ser nuestra. Tenemos que buscarlo en otro sitio. Hay que buscarlo en otro sitio, porque no está en nosotros. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Pues no tenemos que especular sobre eso, porque venimos aquí a la palabra de Dios. Esta palabra infalible de Dios. Dios nos está hablando a través de su palabra. Y quiero que coges tu Biblia ahora, porque el texto que voy a citar es fundamental para entender lo que estamos tratando aquí. En Jeremías capítulo 33, versículos 15 y 16, encontramos esta preciosa profecía. Dice Jeremías 33, 15. En aquellos días, una profecía mirando hacia el futuro, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Está hablando del Mesías. Está hablando del Señor Jesucristo. Y fijaos lo que dice a continuación. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguro. Y se le llamará, eso es su nombre, Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. No es Jehová justicia, aunque esto es cierto, porque uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es santo, es justo, es misericordioso. Dios en sí mismo es santo. Y de hecho, un día este Dios, quien es justo, en justicia va a sentar sobre un tribunal para juzgar con justicia a todo el mundo. Pablo hace referencia a esto en Romanos 1, versículo 18, porque dice, porque la ira de Dios, otra característica de Dios, porque no puede tolerar el pecado, no puede tolerar la injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero el profeta aquí, hablando proféticamente de Cristo, no está hablando de la justicia que es característica de Dios, sino está hablando de la justicia que Dios en su misericordia iba a proveer, por lo cual el pecador podría ser aceptado como justo delante de él. Y por eso su nombre es Jehová, justicia nuestra. Pero fijaos que para llegar a nosotros esta justicia por la cual podremos ser aceptados delante de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, tuvo que tomar nuestra naturaleza pecaminosa. Tenía que hacerse nuestra semejanza. Nosotros al principio fuimos hechos en su semejanza. Esta imagen se perdió por causa del pecado, pues Él en su misericordia viene ahora a hacerse en nuestra semejanza, aunque nunca va a tener pecado, pero con el propósito de tomar nuestra naturaleza en unión con su naturaleza divina para ser al mismo tiempo Dios y también hombre. Poder representar a Dios en su justicia, poder representar al hombre su estado de injusticia, para que ambos fuesen reconciliados, llevando la justicia que Él iba a proveer para vestir el pecador y ser aceptado delante de Dios.
Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne, para que la carne, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Pablo dice que la ley era débil. En otras palabras, la ley no tiene en sí el poder para perdonar el quien es injusto. No tiene el poder para justificar el quien por naturaleza es injusto. No tiene este poder para cumplir sus propios requisitos. La ley es la regla, el patrón de la justicia divina. Y por lo tanto tiene que condenar toda injusticia. Así que nosotros no podemos ser justificados por la ley, porque la ley nos condena, precisamente porque somos injustos. Aquí hay un problema. El problema no es la ley. Pablo dice que la ley es perfecta, la ley es santa. El problema somos nosotros, porque no podemos guardar de manera perfecta toda la ley de Dios. Por esto leemos aquí, Dios envió a su Hijo semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado en la carne. Dice el escritor a los Hebreos 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En ese sentido, el Señor Jesucristo es Jehová, justicia nuestra. Pero no solo era necesario tomar nuestra naturaleza en unión con su naturaleza divina, sino al mismo tiempo, por lo que hemos visto ya, no podemos nosotros guardar la ley. Si vamos a ser aceptados como justos, tiene que ser a base de la ley cumplida. Así que Cristo vino para guardar y cumplir de manera perfecta toda la ley de Dios. No hay justicia sin guardar la ley. La ley es la expresión de la voluntad divina. Es por la ley que podemos saber lo que Dios requiere de nosotros. Y para ser justos delante de Dios tenemos que guardar su ley. Y es donde está el problema. Y Pablo recuerda a los creyentes allí en la zona de Galacia, en Gálatas 3:10, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por esto tú y yo estamos por naturaleza bajo la maldición de Dios. Por nuestra naturaleza no podemos. Y por eso estamos bajo esta maldición de Dios. Merecedores de la eterna condenación, la eterna separación de Dios. Sin embargo, como nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador entre Dios y los hombres vino para cumplir la ley de Dios para todos aquellos que creerían en Él. Y lo hizo durante cada segundo de su vida. Él pudo declarar, como leemos en Mateos 10, versículo 9, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dije, ahora está hablando Cristo. Y aquí vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quito lo primero para establecer lo último, y ahora notad la conclusión al argumento de la palabra en esto. Versículo 10. En esa voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios manifestado en la carne. La voluntad del Mesías, del Hijo de Dios, que viene y cumple perfectamente la voluntad de Dios. Dice, en esa voluntad, la voluntad de Dios cumplido por nuestro mediador, somos santificados. En otras palabras, somos hechos justos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Pero también era necesario no solo que Cristo tomase nuestra naturaleza y que Él viviese estrictamente conforme a la ley de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios, sino que además Él tenía que pagar a Dios a nuestra deuda. Estamos deudados con Dios porque hemos quebrantado su ley. Dios no puede pasar en alto, Dios no puede pretender, bueno, pues mire, no me acordaré de esto, lo paso en alto. Dios es justo. Por lo tanto, para que nosotros fuésemos aceptados como santos, tenemos que pagar a Dios por la ley que nosotros hemos quebrantado, pero otra vez no podemos. Y en Romanos 4:25 leemos, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. En otras palabras, en la cruz, toda nuestra iniquidad, toda nuestra depravación, todo nuestro pecado fue puesto sobre nuestro sustituto. Él es el fiador, nuestro fiador, actuando en nuestro nombre, actuando en nuestro lugar. Todo nuestro pecado está puesto sobre Él. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, Cristo fue clavado en la cruz, llevando nuestros pecados y allí pagó por completo toda la deuda de Dios. Resurrección de Cristo es la confirmación que Dios aceptó su sacrificio. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Allí Cristo lo pagó todo. Hemos cantado el himno esta mañana en la cruz del Calvario, este himno que nos toca tanto, ¿verdad? Porque ahí están recogidos todas esas preciosas verdades. Y hay una cosa más. Cristo sigue ahora, en este mismo instante. Cuando Él en la cruz clamó, consumado es, terminado es. Es cierto que la obra fue terminada en cuanto a lo que era necesario para el perdón del pueblo de Dios. Pero Cristo resucitado subió al cielo, se sentó donde ahora está haciendo intercesión por nosotros. ¿De qué consiste la intercesión de Cristo? Lo subrayó de alguna manera con su primera palabra allí en la cruz. Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Qué derecho tiene Cristo a pedir al Padre a perdonarte a ti, a perdonarme a mí, que soy sucio, pecador, delante de Dios? La intercesión de Cristo consiste precisamente en suplicar al Padre basándose en su sangre derramada, que ahora está en el cielo, que habla mejor que la sangre de Abel,
basándose en su propia justicia, basándose en su sacrificio. O sea, Cristo pide al Padre que por haber dado completa satisfacción a todas sus demandas legales, que los beneficios del eterno pacto sean dados ahora a su pueblo, a aquellos que por la fe están arropados y vestidos con su justicia. ¿Qué nos enseña todo esto? Que la justicia que salva y que prepara para morir, la muerte de los rectos, la muerte de los justos, es enteramente de Cristo y por Cristo. Desde principio al final, no tiene nada que ver con nosotros. Por último, hay que afirmar que el Evangelio enseña cómo llegar a morir la muerte de los rectos, la muerte de los justos. El primer paso, según la Escritura, es reconocer delante de Dios, reconocer nuestro pecado con el fin de confesar nuestro pecado delante de Él. Pero aquí son muy pocos los que quieren reconocer su pecado, y esto creo yo por dos razones principales. En primer lugar, hay aquellos que creen que son justos en sí mismos, que a través de su forma de vivir, de su actitud, que no necesitan más. En otras palabras, ellos son como aquellos fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero a ellos Cristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En otras palabras, para esta clase de personas, esas personas que piensan que no necesitan más de lo que ya tienen, para ellos no hay salvación, no hay perdón, no hay forma de morir la muerte de los rectos. Y en otra ocasión, Cristo, hablando precisamente de esto, dijo, Juan 8:21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Morir en el pecado es algo tremendamente solemne, porque morir en el pecado significa morir sin Cristo. Morir con la ira de Dios sobre tu cabeza significa la eterna separación de Dios del infierno, en el lago de fuego. Por otro lado, hay muchos que piensan que esto, al fin y al cabo, no es más que un cuento. Y por lo tanto, no va a pasar nada. Pues hablando de esta clase de personas, el salmista dice en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necedad es negar lo que es tan claro, tan evidente, tan revelado por todos lados, hasta en la misma naturaleza. El hecho que uno, como muchos han hecho y han dicho a lo largo de ese tiempo de la pandemia, que dicen, no, sí, eso es un cuento, eso es algo que los políticos están hecho pues para tener más control sobre nosotros. El hecho que uno le han protegido de ser contagiados y, en el caso de algunos, morir habiendo dicho que no existe tal cosa. Por otro lado, si tú ahora sientes en tu corazón, en tu conciencia, el peso, el poder de tu pecado, no pienses que es por el mensaje que estás escuchando en esta mañana. No. Es por la obra del Espíritu Santo que está obrando, y eso gracias a Dios. Entonces no lo resistas. Al contrario, reconoce tu pecado delante de Dios.
con el fin de confesar tu pecado delante de Él. En Proverbios 28, tenemos, el que encubre sus pecados no prosperará. Ese es el error de tantos. Más bien, obedezcas el mandato que leemos en la segunda parte de este versículo. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol Juan, en su primera carta, en el primer capítulo, dice, si confesamos, para confesar hay que reconocer, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda cosa que hay que hacer es arrepentirte de tu pecado y creer en el Señor Jesucristo. La Biblia define el arrepentimiento como un cambio de mente, pero un cambio de mente que resulta en un cambio de acción y un cambio radical de vida. El arrepentimiento, por lo tanto, no es cosa humana, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que ahora Dios te da un mandato, y es Dios quien da este mandato. 17:30. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te manda a arrepentirte de tu pecado. No añades más a tus pecados, a tu condenación, resistiendo y rehusando arrepentirte ahora de tu pecado delante de Dios. Pero al mismo tiempo hay que creer. ¿Qué significa esto? Creer. Bueno, según Juan, es simplemente recibir lo que nos está prometido en el Evangelio. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer es recibir lo que Cristo te ofrece libremente y gratuitamente en el Evangelio. Y es en este sentido que Pablo dio el mandato al carcelero de Filipo, cuando cree. No es una recomendación, es un mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Cristo, tu pecado es perdonado. La justicia de Cristo está puesto a tu favor. Y leemos en Romanos 5, versículo 1, justificados, es decir, hechos justos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera podemos estar absolutamente seguros de que somos justos por Cristo, y por lo tanto llegar a ese día cuando tenemos, y con la absoluta certeza que vas a morir la muerte de los rectos, de los justos, y estar seguro que vas a estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Pero antes de terminar, en unos segundos, tengo que lanzar aquí una fuerte advertencia a aquellos que pueden estar ahora mismo espiritualmente donde Balaam estuvo aquel día cuando pronunció esas palabras de nuestro texto. Es cierto, certísimo, que este hombre deseaba con toda su alma morir la muerte de los justos, pero es igualmente cierto que murió la muerte de los injustos. Desear algo es una cosa, pero poseerla otra muy diferente. La razón que Balaam murió la muerte de los injustos es porque era injusto y no estaba dispuesto a cambiar su vida, a arrepentirse, a creer en el Señor para vivir la vida de los justos. Como Balaam, quizás tú ahora estás afrontando
esta misma decisión, la más importante de tu vida. Desear esta clase de muerte no es suficiente, es un buen comienzo, ¿de acuerdo? Pero para morir la muerte de los justos necesitas poseer la justicia de Cristo. Como hemos visto, la justicia de los justos es la justicia de Cristo. Solo la justicia de Cristo te salvará de la ira de Dios. Vestido con la justicia de Cristo tienes la seguridad de la vida de justicia y la absoluta certeza de morir la muerte de los justos. Para poseerla, ya ves, ya lo hemos dicho, reconocer, confesar tus pecados a Dios, pero también arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo, porque como leemos también en Hechos 13:39, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Oremos al Señor.